Muy bien, ya estamos aquí en UCI Noticias. Hemos tenido un pequeño temblor digital porque en las redes sociales circuló hace un segundo la noticia de que el juez Richard Concepción Carguancho suspendía por 30 días la incautación de la casa de los Humala. Entonces, un poco que nos preguntábamos, en realidad al margen de defender a los Humala o de apoyar a los Humala, que ya cada uno verá qué es lo que hace, ¿cuál era el sentido de ordenar una incautación y después retroceder con ella? Sin embargo, nuestro colega César Romero, que está muy bien informado, ha aclarado que esta resolución no dice ni ordena que el Pronavi devolverá la casa por 30 días. Desde esta madrugada, la casa ya está en posesión del fiscal Germán Suárez y el juez no revoca su decisión. Entonces, un poquito de calma ante todo, porque claro, apenas sale algo en las redes, todo el mundo rebota, pero vamos a hablar del sentido de estas idas y venidas y del papel del papel de la justicia y del sentido de esta incautación con alguien que sabe mucho, que es un destacado abogado en nuestro país, que es el doctor Luis Lamas Puccio. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es el sentido de incautar? ¿Es necesario, había sido necesario incautarle la casa a los Humala? ¿Y de dónde cree usted que puede haber venido este tema de que devuelve y en verdad no devuelve? Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero el tema de fondo, que es el más trascendente y que nos permite tener cierta lucidez, digamos, para poder tomar decisiones y para poder emitir opiniones. La incautación es un mecanismo a través del cual un juez ordena que un bien inmueble sea incautado, partiendo de la premisa de que en ese inmueble se están cometiendo o se están realizando actividades que tienen relación con el delito que es objeto de la investigación, que es una situación diametralmente distinta a lo que implica el embargo, porque estos bienes ya estaban embargados, es decir, el Estado se había asegurado de que no había posibilidades de que estos bienes pudieran ser transferidos, porque evidentemente el Estado tiene interés en concretar el pago de la reparación civil. Entonces, cuando se toma la decisión de incautar un inmueble, se tiene que emitir una resolución, y esta solicitud de incautación parte de la premisa del pedido que el fiscal le hace a un juez. El fiscal le dice: mire, doctor, señor juez, usted es un juez de control de garantías, usted es un juez eminentemente garantista, pero hay necesidad de incautar estos bienes porque tenemos información de que dentro de los bienes, dentro de las casas, se están realizando actividades que son contraproducentes al sentido de la investigación. Entonces, el juez de las garantías analiza, escucha si efectivamente hay sustento legal, si hay sustento fáctico para poder incautar estos bienes, y emite una resolución. Esta resolución que se ha emitido y que es de conocimiento público, me imagino que va a ser motivo de una apelación, pero creo que un juez de garantías no puede estar haciendo contramarchas en cuanto a las decisiones que ha tomado, porque eso desprestigia la transparencia y la imparcialidad del juez. En el caso concreto que analizamos, no había necesidad de incautar esos bienes porque esos bienes ya estaban embargados. Entonces, al estar embargados, ¿qué sentido tenía la incautación? Evidentemente que parecería, la impresión que genera es que hay intereses soterrados, ¿no?, por parte de un magistrado, en este caso el juez Carguancho, que es un juez eminentemente, se supone, garantista, porque el rol del doctor Carguancho es garantizar en términos absolutos que la investigación se realice de manera totalmente correcta y que no haya desmedro a las partes interesadas. Entonces, yo no creería que es convincente esa noticia que está saliendo en los medios de comunicación de que el juez habría retrocedido en esta decisión, porque, como vuelvo a insistir, esta resolución que emitió Carguancho lo único que hace es enturbiar el proceso y va a poner en evidencia que hay una manipulación política, porque además no podemos tampoco ignorar que hay otros casos con otros personajes que están más involucrados que el mismo Ollanta Humala
y la Fiscalía no ha hecho hasta la fecha absolutamente nada, ¿no? Bueno, ya se ha aclarado ahora en las redes que no ha hecho marcha para atrás, pero de todas maneras sí quería preguntarle algo muy importante que usted ha dicho, que no encuentra sentido en sí misma la incautación. Una pregunta puntual, si igualmente se hubiera querido incautar, ¿hay la posibilidad de incautar vía registral? También creo, en todo caso, una incautación significaba una administración del inmueble incautado, habiendo de por medio una familia que tiene hijos menores, tratándose de dos personas que han estado 9 meses privadas de su libertad, evidentemente que hay una crisis familiar, estructural muy profunda. Entonces, darle un plazo de hasta las 10 de la noche para que abandone el inmueble es, a mi entender, innecesario y denota hasta cierto punto un sentido de generar aflicción en las personas investigadas. Entonces, entiendo, me imagino que habrá una apelación que van a interponer. ¿Por qué? Porque además la resolución del Tribunal Constitucional desautorizó jurídicamente al juez Carguancho, considerando que el juez Carguancho está ahí porque está solamente para defender las garantías y los derechos de las partes involucradas en una investigación preparatoria. Entonces, al haberlo desautorizado, habiendo dispuesto el Tribunal Constitucional la libertad, evidentemente que eso es una crítica directa a una función tan trascendente y tan delicada como es defender las garantías de un nuevo Código Procesal Penal que se suponía era eminentemente garantista, y la práctica está demostrando que de garantía no tiene nada esta investigación y que muchas veces se están cometiendo excesos como el que estamos analizando en este momento. Quizás ese sea un poco el tema de fondo, ¿no? Ya la justicia se encarga con sus propios ritmos, lamentablemente lentos, pero sí creo que el tema de fondo es si estamos empleando este nuevo Código Procesal para mejorar nuestra administración, actitudes como estas mellan la imagen, ¿no?, de todo el sistema. Coincido con lo que acabas de manifestar. Son decisiones innecesarias que lo que hacen es solamente enturbiar el proceso, generar mayores críticas, y evidentemente que esto va a ser aprovechado por la parte para poner en conocimiento que no hay una absoluta transparencia y rectitud en la investigación, considerando, como te acabo de manifestar hace unos instantes, que hay personas, hay ciertos personajes que están más involucrados en estos hechos y que sin embargo la Fiscalía no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces el ciudadano común y corriente se pregunta qué tipo de justicia es esta, para unos con palo y para otros con guantes. Y doctor, tampoco usted como abogado dirá, ¿es normal proceder a esto cuando no hay acusación fiscal o corre independiente? Mira, me parece sumamente interesante tu pregunta, porque si el razonamiento que te acabo de manifestar, que es el que debía haber justificado la fundamentación de la decisión de incautar los inmuebles, esto debió haberse hecho muchos meses antes, en la etapa de la indagación, y no esperar que está acabando la investigación preparatoria, que todavía no se ha formalizado la acusación, que ha habido que tener una decisión del Tribunal Constitucional para recién incautar en los términos como te lo acabo de explicar. Entonces uno se pregunta qué cosa es lo que está pasando en la investigación y cuál es el rol de la Fiscalía, ¿no? Muy bien, doctor Lamas Pucho, muchísimas gracias por haberse conectado esta mañana con nosotros y esperamos tenerlo pronto en estudios. Bien, muchas gracias a ti, cuídate. Muchas gracias. Muy bien, ha sido el doctor Luis Lamas Pucho, uno de nuestros mejores penalistas, a quien agradecemos su conexión con UCI Noticias. De esta manera, siendo en mi teléfono lo veo, 10:12 de la mañana, quiero agradecerles por haber estado con nosotros, por conectarse al Facebook. Quiero decirles que siempre vamos a estar atentos a sus preguntas. Quiero decirles que vamos a dar un espacio a las noticias a las que a veces los medios masivos no dan espacio,
pero que entendemos que también son importantes. Estamos hablando concretamente, por ejemplo, de los candidatos a las alcaldías distritales, regionales y en provincias también. Vamos a tener espacio para ellos y para todos los otros temas que consideramos también son importantes en la agenda nacional. Siempre vamos a tener presentes las preguntas que nos envían. Ya saben que nos pueden seguir a través del Facebook todos los días desde las 8:30 de la mañana. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Chau, hasta mañana.